el movimiento independentista peruano como asesora y estratega de su marido, el revolucionario Túpac Amaru II. Micaela ayudó a involucrar a cientos de mujeres indígenas en la lucha contra la opresión del mandato español. Pasó a la historia por su inteligencia y valentía, pero también por su trágica muerte luego de ser torturada y ejecutada junto a Túpac Amaru II y a su hijo mayor, hija de un descendiente de africanos y de madre indígena. A Micaela le decían la Zamba. Recibió la educación básica y casera. A los 15 años se casó con José Gabriel Condorcanqui, noble incaico descendiente de Túpac Amaru, que además se convirtió en su tutor intelectual e ideológico. Cansado de los abusos de los españoles que imponían reiteradas alzas fiscales a los locales y explotaban a los indígenas hasta el punto de esclavizarlos, José Gabriel tomó el nombre de Túpac Amaru II y comenzó la rebelión de Tinta, apoyado por Micaela. Micaela mostró gran coraje en los enfrentamientos y fue nombrada jefa interina de la rebelión tras el triunfo de Zangara. A comienzos de 1781, los revolucionarios lograron sumar a los criollos y contaba con un ejército de 7.000 hombres y mujeres que proclamaron a Túpac Amaru emperador de América. Aunque trató de luchar contra sus verdugos, a Micaela le cortaron la lengua y la golpearon hasta la muerte. Por eso, Micaela Bastidas es considerada una de las grandes heroínas de su patria, o sea, de Perú. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Giovanni Yamoca Jiménez y en esta oportunidad vengo a hablarles de José Olaya Balandra, cómo influyó en la independencia brindando grandes aportes. Él nació en la villa San Pedro de Chorrillos, una ranchería de pescadores en Lima. Fue hijo de José Apolinario Olaya y Melchora Balandra, personas de condición humilde que realizaban como principal actividad la pesca artesanal. Debido a la guerra entre Perú y Chile en el año 1881, se perdieron los registros de vida de José Olaya, por lo que no hay una fecha exacta de su nacimiento, pudiendo haber sido en el año 1782 o 1795. En la lucha por la independencia del Perú, el prócer fue un emisario secreto llevando mensajes entre el gobierno del Callao y los patriotas de Lima. Todo esto lo realizaba nadando. En una de sus misiones fue descubierto y sometido a torturas para luego ser condenado a muerte, pero José Olaya nunca reveló su misión y prefirió tragarse las cartas encomendadas. Este pescador de oficio fue el nexo entre las naves de la Escuadra Libertadora y los soldados de las Fuerzas Patriotas de Lima. Nadaba de un punto a otro. Al ser apresado por el ejército realista, lo torturaron y le ofrecían grandes premios como riquezas. Todo esto con el fin de obtener información sobre las fuerzas patriotas. Según historiadores, José Olaya Balandra sufrió 200 palazos y 200 latigazos. También se consigna que le arrancaron las uñas. Fue detenido mientras llevaba una carta del general Antonio José de Sucre para el patriota Narciso de la Colina. Lo capturó el español Ramón Rodil. La mañana del 29 de junio de 1823 pronunció una frase muy reconocida por los peruanos: "Si 1000 vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria". Fue fusilado en el pasaje de la Plaza Mayor de Lima, hoy en día Pasaje Olaya. María Andrea Parado Yayo, más conocida por su nombre de casada María Parado de Bellido, nació el 5 de julio de 1761 en Huamanga. María Parado de Bellido fue una heroína peruana y mártir de la independencia del Perú, aunque a veces se le califica de precursora de la independencia. En realidad, su actuación se dio durante la fase sanmartiniana de aquella guerra, es decir, ya iniciando el proceso final de la emancipación. María Parado de Bellido fue una mujer mestiza y quechua hablante, que exponiendo su bienestar y el de su familia, sacrificó su vida antes de delatar a otras patriotas que como ella servían a la causa de la patria. María Parado de Bellido fue esposa de don Mariano Bellido, quien se alistó en las fuerzas patriotas y tuvo a su mando una columna que operaba en el distrito de Paras. María Parado de Bellido tenía la misión de informar al ejército patriota de los movimientos estratégicos del ejército realista. En esta tarea cumplida a cabalidad por la heroína María Parado de Bellido, las tropas patriotas infringen serias derrotas en la Pampa de Cangallo, en las cercanías de Vilcashuaman, a divisiones del ejército realista.
Es así, de acuerdo a informaciones, una vez que Basilio Auqui derrota prácticamente a una compañía de la división de Carrátala en la Pampa de Cangallo, hoy capital de la provincia del mismo nombre, por cuya virtud vino a ser capital de dicha provincia. Una vez que el ejército realista se ve prácticamente cercado por las fuerzas guerrilleras patriotas, inicia una investigación a fondo para averiguar quién era la persona encargada de dar informaciones. Así es como cae María Parado de Bellido. Por una broma del destino es detenida por un sacerdote español. Cuando es tomada presa, la heroína declara con rotundidad que efectivamente sirve a la causa libertadora y que ella es la persona que daba informaciones del movimiento del ejército realista. Como no sabía leer ni escribir, se le preguntó que informara quién era la persona que había redactado las cartas enviadas a su esposo Mariano Bellido. Entonces se niega con altivez relevar los nombres de los componentes de esa vasta organización de patriotas ayacuchanos. Rechaza toda clase de ofertas y de amenazas, y así con paso firme, con paso sereno, se dirige hasta la plazuela de Arco, lugar donde es fusilado. Muy buenos días, mi nombre es Jeffrey Lee y hoy les hablaré sobre Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui Noruega, o conocido también como Túpac Amaru II, que en quechua significa serpiente resplandeciente, nació un 19 de marzo de 1738. Fue un caudillo indígena hispano-peruano y líder de la gran rebelión contra la corona española, que se dio en Hispanoamérica y se inició el 4 de noviembre de 1780, 9 años antes de la Revolución Francesa, con la captura y posterior ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. Esta rebelión se desarrolló en el Virreinato del Perú y en el Virreinato de Río de la Plata, ambos formando parte del Imperio Español. La rebelión de Túpac Amaru II fue la primera gran revolución acontecida dentro del proceso emancipador que tuvo lugar en el Virreinato del Perú y significó un precedente para las guerras de independencia que emergían en América a inicios del siglo XIX, originadas como reacción a la imposición de la reforma borbónica en las colonias españolas en América. Fue iniciada en la región del Cusco por el curaca José Gabriel Condorcanqui o Túpac Amaru II, el cual es reconocido como el Rey de América y por ser quien marcó el inicio de la etapa emancipadora de la historia del Perú. Geográficamente abarcó un área más extensa que la lucha coetánea en Norteamérica, donde se libraba la guerra de independencia de los Estados Unidos. Entre las proclamas de revolución se hallan las reivindicaciones de la población indígena e incluso el primer decreto que abolía a la esclavitud de los negros. Este personaje aportó mucho a la independencia del Perú, falleciendo un 18 de mayo de 1781. Pa' que este amor crezca más.